¿Qué emociones sientes cuando estás operando? ¿Acaso sientes miedo, estrés, ansiedad? Cualquiera de estas emociones alteradas que sientes cuando estás operando en el mercado, quiero decirte que es absolutamente normal si tu proceso de aprendizaje está en camino, si seguramente estás atravesando una serie de pérdidas que están afectando tu confianza como trader, y todo esto quiero que sepas que finalmente no se va a ir, sino simplemente tienes que aprender a gestionarlas. No hacen parte de el proceso de tu crecimiento personal dentro de este mundo del trading. Ahora, esto te lo comparto porque también yo lo he vivido en mi proceso como trader. Yo he sido de las personas que les genera ansiedad tener esa posición abierta, entonces está mirando seguido el gráfico, está mirando la posición, está tomando parciales en el momento en que el precio alcanza algún TP o está cerca a un TP. He vivido también el proceso en el cual no alcanzó a que mi trade llegue al objetivo final y lo cierro antes, y entonces ese objetivo de ganancia con el cual yo estaba planteando mi trader inicial, y te doy un ejemplo, al final la posición se tenía que cerrar con un 3% y termina cerrándose con un 1% de ganancia, con un 1.5, o de pronto estás frente al gráfico, abres la posición y te encuentras con que el precio está en una zona de drop down por un tiempo y tú decides cerrar la posición porque crees o temes que se vaya a stop loss y que al final pierdas esa posición. Pero el precio, por el contrario, se va a la dirección del objetivo final, pero tú ya has cerrado esa posición con una pérdida pequeña en tu cuenta de trading. Y la frustración que sientes al final de ese proceso es más difícil porque entonces dices, si yo la hubiese dejado correr, seguramente mi trading al final hubiese sido un 1.3, un 1.4, un 1.2 y mis resultados en mi cuenta de trading hubiese sido diferente. Y se queda uno con la sensación de que no hizo las cosas bien, que el análisis está correcto, pero igual al no ejecutar bien, pues tampoco alcanzamos los resultados deseados. Todo esto que te estoy compartiendo son situaciones que yo he vivido, y si tú como trader estás pasando por este tipo de situaciones, quiero darte 5 tips muy importantes que pueden ayudarte a controlar ese proceso. El primero es que claramente tú tengas un sistema en el cual confíes y en el cual previamente le hayas hecho una serie de backtesting a esa estrategia o a ese sistema, y tú identifiques que realmente bajo ese checklist que arroja tu sistema, al final el win rate de tu operativa es mucho más alto, que vas a ganar más que lo que vas a perder. Entonces, eso es muy importante. Si tú no tienes un sistema o una metodología clara, pues difícilmente vas a poder estar tranquilo también cuando abras tus posiciones en el mercado. Segundo, hábitos importantes es: tienes que hacer lectura del mercado previo y preparar tu sesión de mercado para que cuando te sientes a operar realmente entiendas de dónde viene el precio, qué está haciendo el precio en este momento, hacia dónde van las proyecciones o probabilidades que tú consideras en el mercado, y para eso debes entender en qué franjas horarias vas a operar, si eres un trader de la sesión de Asia, de Nueva York, de Londres, y te clasificas como un trader intradía, o por el contrario, tu estilo de trading es más swing, entonces no puedes sentarte a la apertura de la sesión, sino que haces análisis de mercado en el horario en que puedas hacerlo y programas tus posiciones para que éstas se ejecuten en el momento en que tú estás haciendo otras actividades. Esto es sumamente importante. Y para las personas que son traders intradía, este es mi tercer tip, porque yo sé que nos pasa a muchos, y es el tiempo en el gráfico. Si tú eres un trader que puede estar toda una sesión de mercado sentado viendo el gráfico, esto
lo que hace es que si no controlas y dominas todas esas emociones que se generan en el momento en que vas a abrir una posición, en el momento en que la posición está abierta, pues las horas en el gráfico se vuelven un punto no a tu favor, sino en contra. Y aquí es muy importante que si tú operas una sesión, te sientes, hagas el análisis, marques tus proyecciones, dejes tus límites puestos si eres alguien que le gusta mucho o que tiene la costumbre ya de entrar en el mercado y tomar parciales, cerrar la posición y no puedes controlar esa emoción. Es muy importante que hagas el análisis, dejes tus posiciones programadas, bien sea el limit, buy limit, sell stop, buy stop, y por favor cierres el gráfico y hagas otra cosa. Esto lo que hace es que si se activa la posición, tú dejas una alarma puesta y luego a continuación de que sabes, validas de que la posición ya está abierta, tus siguientes alarmas en TradingView van a ser o porque el precio tocó tu stop loss o porque el precio alcanzó el objetivo que tú esperabas. De esta forma, si tú no estás en el gráfico, lo que haces es controlar la ansiedad de ver qué está haciendo el precio cada minuto, cada segundo. Hubo una noticia, entonces yo voy a ver si la noticia actúa a mi favor o no en el análisis que tenía. Todo esto lo que hace es que tú alteres esa proyección previa que ya habías analizado de forma muy sistemática, porque se supone que ya has seguido una serie de pasos, que si programaste esa posición es porque esos pasos, si se cumplen, se ejecuta y vamos a esperar un resultado. Por último, y quiero hablarles de algo que me parece a mí y últimamente he hecho mucha relación, y es si tú estás en este mercado, existen solamente dos probabilidades a diario en tu operativa: o ganas o pierdes. ¿En dónde está el inconveniente cuando nosotros operamos? En que vemos las pérdidas como algo malo. Perder dinero es malo. Perder la operación, entonces esos pensamientos internos te están diciendo: no soy tan bueno, fallé. Pero tienes que entender que en el trading, ganar y perder es lo mismo. La clave está en que al final del mes tus posiciones ganadoras por win rate y por ratio riesgo-beneficio sean más efectivas para que al final tu cuenta termine en profit. Pero puedes tener 2 stop loss seguidos, 3 stop loss seguidos, y luego puedes tener una posición que se fue a tu 1-3 y ahí ya recuperaste los 3 stop loss que traías y en este momento tu cuenta está en break even, y puede que en la siguiente posición a la que tú ingreses ya no esté en break even, sino ya esté a favor. Pero la clave está en qué haces en los momentos en donde pierdes una posición en el mercado. ¿Cómo te calificas? ¿Qué emociones sientes? Al final eso va a afectar en tu operativa siguiente. Entonces tienes que entender que las probabilidades tanto de ganar como de perder están totalmente disponibles cada vez que tú abres una posición en el mercado. Lo que tienes es que controlar esas pérdidas. ¿Cómo los controlas? Pues el último tip es que lleves tu journal de trading. Al llevar tu journal de trading, ahí vas a registrar por qué tomaste la posición, vas a poner el link antes de la posición, después de la posición, vas a colocar tu emoción y muy seguramente al inicio siempre va a ser ansiedad, felicidad, después puede ser tranquilidad. No tengo una emoción que en este momento esté muy presente en mi sentir, en mi vida, que esté muy presente. Luego, después, la emoción con la que se cerró el trade. Ahí vas a registrar. Al inicio vas a ver que las emociones cuando el trade se cierran en negativo seguramente no son muy buenas, pero después vas a entender y vas a ir registrando emociones diferentes a medida que va evolucionando tu trading. Y en observaciones vas a colocar si realmente el trade lo abriste o se ejecutó bajo las confirmaciones, o por el contrario te saltaste alguna confirmación,
no esperaste el movimiento final y eso lo vas a analizar semana a semana. Y cada semana vas a identificar los errores que estás cometiendo. Después de que puedas identificar los errores que estás cometiendo, pues lo siguiente que va a pasar es que tú vas a empezar a operar simplemente bajo tu sistema cuando se confirme y esas posiciones se van a abrir y cerrar según la probabilidad que esté también aplicándose en tu plan de trading. Esas son las 5 formas en las que de una u otra manera puedes blindar un poco las emociones que sientes al momento de operar y que van a influir positivamente en la mejora de tu estilo de trading. Hablamos en un siguiente video, traders. Un abrazo, chao, chao.